Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias, como ha dicho Emilio, a la Sociedad Española de Trasplante por invitarnos y por dejarnos participar. Creo que es muy importante escuchar a los pacientes siempre en este ámbito, fuera del ámbito hospitalario. Y bueno, os vamos a presentar un poco lo que nos ocurre muchas veces cuando nos dais el trasplante, y es un estudio que hicimos en 2017 con los trabajadores sociales de nuestras entidades y bueno, un poco la problemática que nos está ocurriendo actualmente con el certificado de discapacidad y con el baremo actual. En primer lugar, bueno, como ha dicho Emilio, creemos que aparte del ámbito biomédico, que por supuesto es importantísimo en el trasplante, las personas pues necesitan una integración social como base, una integración laboral, porque si queremos que el trasplante sea de verdad un elemento rehabilitador, al final la discapacidad es un elemento diferenciador que protege socialmente y por supuesto luego plantearemos algunas propuestas. Ya en la Declaración de Alma-Ata en 1978, en la definición de salud, la definía como el estado total de bienestar físico, social y mental. Es decir, que el ámbito social es importantísimo y, por supuesto, la responsabilidad gubernamental que tiene la responsabilidad de garantizar el cuidado de la salud de sus individuos, la cual solo puede ser obtenida mediante la disposición de medidas sociales y salud adecuadas. Bien, en el documento marco sobre enfermedad renal crónica, dentro de la estrategia del abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, ya se habla de la atención multidisciplinar en colaboración con los servicios de asistencia social, psicología e información dietético-nutricional. Y, por supuesto, se tiene que fomentar la actividad laboral dentro del colectivo de pacientes en edad laboral, ofreciendo orientación laboral, herramientas de inserción y mantenimiento del empleo en colaboración con las asociaciones de pacientes. Bien, la integración social como base tiene unos objetivos que son la equidad y la igualdad de oportunidades mediante las herramientas o recursos sociales y promover el cambio y el desarrollo social, la cohesión y el fortalecimiento y liberación de las personas. Los principios son por justicia social, por derechos humanos, por la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. En la integración laboral, básicamente, lo que vemos aquí, por ejemplo, en los tratamientos sustitutivos renales, que en el trasplante hay que protegerlo socialmente y que el trasplante, si queremos que realmente sea un elemento rehabilitador, los pacientes trasplantados ahora mismo tienen menos integración laboral que algunos pacientes en diálisis. Esto está pasando porque los pacientes en diálisis tienen certificado de discapacidad y, sin embargo, cuando se trasplantan muchas veces se cree que hay una curación y se les está retirando el certificado de discapacidad. La retirada del certificado de discapacidad puede impedir una adecuación integral laboral del paciente trasplantado. La discapacidad tiene que ser un elemento diferenciador que nos permita socialmente integrarnos. Ahora mismo la legislación laboral actual penaliza el absentismo por motivos de salud, perjudicando al trabajador trasplantado. Es decir, el trabajador trasplantado lógicamente tiene que acudir a revisiones, tiene que hacerse pruebas y este absentismo puede estar penalizado actualmente con la legislación actual. Luego, las personas que han accedido a un trabajo con certificado de discapacidad pueden perder el empleo cuando reciben un trasplante, porque al perder su condición de discapacitado, resulta que por revisión o por mejoría o por curación, el baremo actual les da solo un 24%, que no es, como sabéis, para tener un certificado de discapacidad hace falta un 33%. Y por supuesto nos hemos encontrado casos que realmente nos han llamado mucho la atención, que hay gente que renuncia al trasplante por temor a la pérdida de la pensión al certificado de discapacidad. Es decir, que como en diálisis tienen un 65% y están cobrando una pensión contributiva o no contributiva, resulta que tienen miedo de si se trasplantan con el actual baremo que hay de discapacidad, les quitan el certificado de discapacidad y le quitan la pensión, y hay gente que puede estar renunciando al trasplante por estos motivos. Bien, nosotros hicimos un estudio el año pasado, que ya venía en nuestros estatutos desde 1981, cuando se constituyó la Federación Nacional Alzheimer, de Asociaciones Alzheimer, que tiene 53 entidades,
en el que hicimos un trabajo por todas las autonomías y todas las provincias, en el que le preguntamos a 35 entidades Alcer con sus trabajadores sociales un poco cuál era la problemática en este sentido del de los certificados. Hicimos estas intervenciones, que son en total 1.751 personas atendidas por toda la geografía española, como podéis ver, y vimos que, bueno, igual que la incidencia de la enfermedad renal es mayor en varones que en mujeres, un 59% eran hombres y 42% mujeres. La edad, la mayoría tienen mayores de 65 años, pero sí que nos encontramos muchos en edad laboral. Por supuesto, no tenían el certificado de discapacidad porque cuando se diagnostican acuden a las asociaciones de pacientes, a los trabajadores sociales, para que se les tramite la discapacidad. Y esta es la distribución un poco por tratamientos, que sabéis que la mayoría de personas están en hemodiálisis y un porcentaje, solo el 24%, están trasplantados. En cuanto al número de participantes, al final hicimos 228 entrevistas en estas y nos dimos cuenta que mucha de los participantes estaban en el umbral de pobreza, y el certificado de discapacidad, pues lógicamente puede proteger socialmente a estas personas que casi no tienen ingresos y que podrían optar a un trabajo con el certificado de discapacidad. Bien, en cuanto a la inserción laboral, es verdad que los menores, los que tienen de 18 a 30 años aún pueden optar a formación con unas becas que damos de estudios y a través de fundaciones, y el resto, la inserción laboral, sí que es verdad que de 30 a 65 años sin el certificado de discapacidad realmente es muy complicado que una persona trasplantada pueda acceder hoy en día al mercado de trabajo. Y bien, como comentaba ya, en el documento marco de la enfermedad renal crónica, dentro de la estrategia del abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, lo que quiere es una atención multidisciplinar y fomentar la actividad laboral dentro del colectivo de pacientes en edad laboral y trasplantado. Pero actualmente, con el actual baremo que data del año 99, que valora el trasplante renal únicamente por el aclaramiento de creatinina, sin incorporar otros aspectos que sí se van a valorar en la actual clasificación de la discapacidad, es necesaria una actualización de este baremo en coordinación con el Inserso, que facilite la inserción laboral de los pacientes en tratamiento sustitutivo de diálisis o trasplantados. Y el fomento de la actividad laboral puede realizarse en colaboración con los servicios integrales de empleo que pone a disposición de todos los pacientes la Federación Nacional de Asociaciones Alcer. En el año 2015 publicamos un manifiesto de personas con enfermedades renales diciendo en el punto 7 que la protección social de las personas con enfermedad renal crónica y su autonomía personal es fundamental, y que toda persona tiene derecho a recibir una atención sociosanitaria necesaria para procurar su inclusión social. Este manifiesto lo publicamos en todas las lenguas autonómicas, y la actividad laboral es un parámetro que tiene un especial interés, pues conlleva que la persona pueda disfrutar de una mayor estabilidad económica y de un mejor estado emocional, para recuperar o mantener, en muchos casos, un proyecto de vida que pierde con su patología. También publicamos un documento de los aspectos sociolaborales con las personas de enfermedad crónica, y vimos que los que están en diálisis peritoneal normalmente tienen una mayor integración laboral, incluso que en el trasplante, y esto es debido a porque en el trasplante, como os hemos dicho, muchos se les están retirando el certificado de discapacidad y pueden llegar incluso a perder el empleo que habían conseguido por tener ese certificado de discapacidad. Aquí veis en los distintos estadios, tanto en enfermedad renal crónica avanzada como en diálisis y en trasplante. Como veis, en trasplante la protección social desaparece muchas veces por la retirada de la incapacidad o de la pensión, o por el certificado de discapacidad. Y nuestras preocupaciones es que muchos vienen a pedirnos el certificado de discapacidad cuando se les diagnostica. En diálisis o en prediálisis todos tienen esta protección social, pero cuando realmente se les trasplanta, pues se les retira el certificado de discapacidad o la pensión y se les desprotege socialmente.
por supuesto, el asesoramiento profesional y las recomendaciones que es mantener el puesto de trabajo desde que se aparece o se les diagnostica la enfermedad y no perderlo, ni incluso cuando se cambie de tratamiento sustitutivo renal. Este año, en marzo, hicimos unas jornadas informativas sobre discapacidad en la sede del Inserso, en el que intentamos hablar con los técnicos y que el informe médico realmente se haga de una manera exhaustiva para que los técnicos den la máxima puntuación en el certificado de discapacidad, pero es verdad que es más un tema político o de leyes, porque los técnicos están aplicando un baremo en el que se puntúa, pues lógicamente lo que dice el baremo. Y por último, bueno, queríamos dejaros aquí un email porque tenemos un centro de atención de orientación laboral por si creéis que algunos pacientes necesitan orientación en este sentido. Tenemos un servicio de atención del empleo y una bolsa de empleo en el que aquí tenéis en nuestra página web, lo podéis encontrar, o en este email, para profesionales y para profesionales sanitarios. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora hacemos algunas propuestas.